Dios les continúe bendiciendo grandemente, amada iglesia. Pastora, Dios la bendiga grandemente. Bendiciones, pastor. Bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición podernos encontrar a esta hora para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que nos redimió, el que nos ganó a precio de sangre en la cruz del Calvario para formar una poderosa iglesia. Usted pertenece, nosotros pertenecemos a esa poderosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta maravillosa noche es una alegría para nosotros, después de haber estado el día domingo en la reunión acá en este lugar a las 9 de la mañana, haber compartido la adoración, la alabanza, la palabra, y hoy también Dios, hoy día miércoles a esta hora, nos trae una adoración maravillosa para que nosotros volvamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios Todopoderoso, y también en nuestra vida capacitarnos, llenarnos con una palabra gloriosa que hace que nuestras vidas tomen esa nueva fuerza, esa nueva bendición de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: ¿a quién compararé? A ese hombre que oye la palabra y la hace. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso es nosotros que guardamos lo que oímos de la palabra de Dios. Es tan importante. Por eso nuestro Dios Todopoderoso está pendiente de cada uno de nosotros a esta hora, cómo le adoramos, cómo le alabamos, y también una de las bendiciones gloriosas, cómo obedecemos la palabra. El día domingo nos enseñaba el Señor cómo un joven llamado Josías obedeció la palabra y fue tremendamente bendecido a pesar que tenía tan solo 8 años, y cómo él a los 16 años hizo la reforma, una reforma tremenda a causa de encontrar la palabra de Dios. Nuestra vida deben ser reformadas, restauradas, cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, a través de la palabra del Señor, nuestro entendimiento es renovado. Todo lo que no podemos hacer, todo lo que no podemos salir adelante, en esta hora es importante para nosotros escuchar la palabra, escuchar la oración, escuchar la adoración y acompañarnos en cada una de estas bendiciones tan maravillosas para ver lo sobrenatural de Dios. Por eso es importante orar a Dios creyendo que cosas grandes suceden. Por eso en esta noche vamos a orar al Dios Todopoderoso para que Él haga esa obra en nuestras vidas. Amén, pastor. Iglesia, así que preparemos nuestro corazón para orar a nuestro Dios Todopoderoso. Prepare su corazón, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos a presentarnos delante de ti en esta noche, Señor. Presentamos lo que somos, nuestra vida, Señor, lo que tenemos, nuestras familias. Presentamos delante de ti, que eres nuestro Dios, mi Señor, y nos presentamos para darte toda gloria, para darte toda honra, para darte toda adoración y exaltación, Señor, a ti, mi Señor amado, al que es digno de ser alabado, al que es digno de ser glorificado, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, que adoramos y bendecimos en esta noche, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias. Te damos gracias por tus bendiciones, mi Señor. Te damos gracias por guardar nuestras vidas y la de nuestras familias, mi Señor Dios Todopoderoso. Y te pedimos en esta noche que tu Santo Espíritu fluya en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, en este lugar, Señor. Que tu presencia maravillosa, Espíritu Santo, esté dando libertad en las casas, Señor. Fluye, Señor, fluye hoy, Señor, y sopla libertad, Señor. Sopla libertad en cada casa, sopla liberación en cada casa, Señor. Aquel que ha estado oprimido, aquel que se ha sentido cansado, Señor, hoy reciba una renovación tuya, Espíritu Santo. Renueva tu iglesia, renuévanos con tu poder precioso, con la unción maravillosa, que como dice tu palabra, a causa de la unción el yugo se pudra, Señor. Todo yugo que ha habido en las familias se ha podrido en esta noche, Señor. Todo lo que oprime la iglesia se ha podrido en esta hora con el fuego y el poder y la unción del Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, Señor, declaramos cielos abiertos en cada lugar que se escuche esta palabra, mi Dios de los cielos. Declaramos libertad, declaramos, Espíritu de Dios, que tú tienes toda la libertad para venir y obrar en cada corazón, para llenar cada vida en esta noche, mi Señor.
en el nombre de Jesús, Señor, y guíanos y enséñanos por medio de tu palabra que es poderosa, mi Señor, tu palabra que es verdad, Señor, que nos guía en el camino, mi Señor. Por eso te pedimos, háblanos, mi Señor, y alimenta nuestro espíritu con este pan de vida eterna, mi Dios de los cielos, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén, amada iglesia. Qué oración tan maravillosa que nos conecta con el poder glorioso del cielo. El Espíritu Santo de Dios nos vivifica y nos trae a esa atmósfera maravillosa de lo que Jesús nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que Él nos ha dado. Por eso la palabra trae limpieza a nuestros corazones, a nuestras vidas, trae nuevas expectativas, trae nuevos deseos, sueños en cada uno de nosotros. Por eso preparémonos para leer cada uno de nosotros esa maravillosa palabra en Éxodo, capítulo número 3, el versículo 7. Lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Amén. Aleluya. La palabra que nos trae el Señor en esta noche es una palabra en la vida de Moisés, que nos va a enseñar a cada uno de nosotros cosas maravillosas de lo que Dios tiene cuidado de nosotros. La vida de Moisés fue una vida conocida por todos nosotros cuando es colocado por su madre, allí cuando él nace en Egipto, y allí en aquella arquilla, cuando es cuidado por la hija de Faraón. Allí está hasta los 40 años en el palacio de Faraón. Luego sale y va camino hacia Madián. Allí en Madián se vuelve un pastor de ovejas. Está allí por otros 40 años. A los 80 años es llamado por Dios. Cuando es llamado por Dios, Dios le hace un llamado tan maravilloso, y en ese llamado que Él le hace, Dios le hace, da un punto importante que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y Dios le dijo luego Jehová. Dios le va a decir algo importante de lo que Él está viendo, de lo que Él, si lo hizo en ese tiempo, dice que toda la escritura nos enseña a cada uno de nosotros las cosas de los antiguos para que nosotros no cometamos los errores de ellos. O sea, aquí nos va a enseñar algo la palabra en Éxodo, lo que Dios hizo con Moisés. Dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dice: de mi pueblo que está en Egipto. Dios le está diciendo a Moisés que Él ve la aflicción de un pueblo, la aflicción de un pueblo en general, un pueblo que estaba en la esclavitud. Ya llevan aproximadamente 40 años de esclavitud, 400 años, perdón, de esclavitud, porque era lo que Dios le había dicho a causa del que aumentara el pecado allí en Canaán, para que Dios los llevara como estos hombres que fueran a restaurar esa tierra. Dios nos tiene como personas para restaurar, para llenar, para cambiar, para impactar, para desarrollar cosas maravillosas en este siglo XXI, en este año 23. Por eso Dios le ve las aflicciones del pueblo. Dios ve todo lo que está pasando en nuestras vidas. Por eso Dios sabe. Cuando Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, nos enseña a orar, dice que nuestro Padre que está en los cielos ya sabe de qué tenemos necesidad nosotros. Es decir, Dios está pendiente de cada uno de nosotros y Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso dice que Él vio la aflicción del pueblo que estaba en Egipto. Dice: y he visto su clamor a causa de sus extractores, que le han hecho esa grande angustia a este pueblo. Es decir, esos extractores, aquellas aflicciones, era todo el pueblo de Egipto que hacía sobre los israelitas. Pero los extractores, se está hablando de un extractor en ese tiempo, es aquella persona que era el que manejaba una cuadrilla, o aquella persona capataz. Por eso ellos eran los que, cuando estaban en esas construcciones o haciendo las cosas que Faraón estaba ordenando, los capataces eran los que maltrataban al pueblo, maltrataban a los hombres que estaban trabajando en ese lugar, y por esta causa Dios ve lo que los extractores están haciendo, aquellos capataces, aquellos cuadrilleros estaban maltratando a los hombres que estaban llevando ese trabajo. Ve en pueblo general como el pueblo de Egipto, dice, los tenía afligidos, o sea, un pueblo general, pero también específicamente los que estaban trabajando, como los extractores, como aquellas personas que estaban allí trabajando. Sentía Dios el clamor de ellos que habían subido, cómo les habían hecho ese daño. Ahora,
si nosotros revisamos nuestras vidas, cada uno de nosotros, y oramos a Dios y empezamos a mirar detalladamente, hay muchas cosas en nosotros que se nos ha olvidado, quizás, que nosotros deseábamos hace mucho tiempo. Acuérdense cuando estábamos en la juventud o en la niñez, deseábamos algo, en la juventud deseábamos otras cosas, y ya cuando transcurrió la vida de cada uno de nosotros, quizás se olvidó las cosas que habíamos pedido, se olvidó lo que nosotros deseábamos y esa pasión que había en nuestros corazones cuando éramos niños, jóvenes, y cambiamos nuestro rumbo en nuestra vida. Ahí es cuando lo que nos habla la palabra del Señor es que Dios desde un comienzo tiene cuidado desde nuestro nacimiento. Él sabe qué ha determinado de nosotros, Él sabe todas las cosas para con nosotros. Por eso cuando nosotros necesitamos algo, normalmente pedimos a Dios, pero Dios sabe lo que tenemos necesidad. Por eso una de las cosas importantísimas para Dios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es cuando vayamos a pedirle algo a Dios, Él ya sabe de lo que nos ha pasado, y por eso Él sabía la aflicción del pueblo, Él sabía cómo el clamor que ellos estaban dirigiendo hacia Dios a causa de los extractores, de aquellos cuadrilleros, de aquellas personas que estaban siendo los capataces, maltratando a este pueblo. Dios ya sabía estas cosas, pero ellos clamaban en ese sentido. Pero Dios nos enseña que Él tiene cuidado total de nosotros. Por eso Él dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios ha visto la aflicción, Dios ve las cosas de cada uno de nosotros, Dios ve nuestra vida por completo. Él no ve solo el pedacito del problema, Él sabe desde que nacimos, Él ve la vida por completo de cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos acudir a Dios con todo lo que nos esté pasando, con todas las adversidades, es acudir a Él, confiar en Él, y Él va a tener cosas extraordinarias a favor de nuestra vida. Uno de los mayores ejemplos de que la persona muchas veces se fija en el cuadro que está pasando, en el momento que estás pasando, pero Dios tiene una visión completa de nuestra vida, del nacimiento y a las cosas en las cuales Él tiene como propósito en nuestra vida, en cada uno de nosotros para desarrollar. Es José. Nosotros podemos encontrar que José fue uno de los últimos hijos que tuvo Jacob, y cuando José nace, Jacob, a causa de cuando nace su hermano Benjamín, pues allí tiene ese gran amor por esos dos jóvenes, porque fue el fruto del amor de la mujer que él tanto amaba, y allí tiene ese amor sobre su hijo Josué. Pero un día más llaman a José que vaya a ese lugar donde están sus 11 hermanos trabajando, acampando, cuidando el rebaño que Jacob tenía, y va él con una encomienda, llevándole comida, llevando cosas. Cuando ellos los ven, estos 11 hermanos, empiezan a decir: ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Ahora preparan todos ellos ese campo para matarle. Pero Dios tenía un propósito con él, Dios tenía el propósito, y ese propósito de Dios es el propósito, no se cambia, es un propósito que es eterno. Y el propósito eterno de Dios, donde Dios no haya tenido el propósito en la vida de José, pues Él había permitido o no había metido la mano para que la vida de José terminara ahí. Pero normalmente inquieta el corazón uno de sus hermanos: no le hagamos daño, no le matemos, porque ¿qué va a hacer nuestro padre? ¿Qué le vamos a decir? Y cuando él hace todas esas cosas, lo colocan en una cisterna. Una cisterna en ese tiempo era un pozo profundo, abierto, subterráneo, para encontrar agua, para preservar o encontrar el agua que ellos necesitaban. De hecho, normalmente debería haber agua, pero en ese pozo, por la misericordia del Señor, estaba seco. Allí es lanzado José, y cuando es lanzado José, entonces la intención de ellos era matarle, pero la intención de Dios es que tenía un propósito divino en la vida de José. Quiero decirles en esta noche que quizás en nuestra vida hemos pasado por diferentes dificultades, adversidad. Quizás en este momento específico estamos pasando por alguna dificultad tan grande, alguna dificultad muy grande, que solo estamos viendo el problema en este momento. ¿Cómo vamos a salir de ese problema? Eso le pasó a José. José vio el problema ahí, quizás dentro del foso clamaba a sus hermanos que lo auxiliaran, que no había hecho nada malo, y allí él clamaba, veía solo el pedacito en el momento del problema. En el momento del problema a veces nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la adversidad y no vemos lo que nos dice hoy el versículo allí en Éxodo capítulo 3 verso 7, que Dios tiene cuidado, ve las cosas, ve las aflicciones, ve las cosas del clamor que nosotros hacemos constantemente a Él, amada pastora. Claro que sí, es que nosotros tenemos que saber, dice la palabra, pastor, dice la Escritura,
que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros, ya Dios nos había escogido, ya Dios tiene un propósito con nosotros desde que nos envía a esta tierra. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros siempre es bueno. Él quiere cosas buenas para nosotros. Así que tenemos que confiar primeramente en Dios, que es nuestro guardador, que es nuestro protector, que Él nos hizo y que nos hizo con un propósito. Pero otra cosa maravillosa es que debemos estar confiados en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, así como lo tuvo el pueblo de Israel, porque la Biblia dice, la palabra del Señor dice que Él vio la aflicción que estaba pasando su pueblo, el dolor, todas las cosas que estaban sufriendo su pueblo, y Él sufrió en su corazón. Por eso es que después envía a Moisés para liberar a su pueblo, porque si hay algo que Dios anhela de cada uno de nosotros, sus hijos, es la libertad, pastor, que estemos en libertad. Dice la palabra del Señor que a libertad Él nos ha llamado, es decir, que hay cosas que nos esclavizan, iglesia, muchísimas cosas en nuestra vida, pero que Dios quiere hacernos libres precisamente de esas cosas que nos esclavizan, romper las cadenas, romper las maldiciones, las ataduras generacionales en nuestra vida, que nos impiden precisamente es cumplir ese propósito por el cual el Señor nos ha enviado en esta tierra. Y uno de los propósitos que yo entiendo, pastor, que el Señor tiene para nosotros es que seamos felices. Amén. Dios no quiere que, porque es que hay gente que dice, no, pues que Dios tal vez quiere que yo viva triste o viva llorando, pero no es así. Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, y sobre todo Él quiere y desea que nosotros seamos felices, porque hay gente que piensa que no tiene derecho a ser feliz, pero Dios nos hizo para eso, para que seamos felices. Y cuando nosotros realizamos el propósito, realizamos las cosas que nos gustan, que anhelamos, ¿somos qué? Felices, y eso es lo que quiere Dios. Pero todo debemos hacerlo es con la dirección del Señor, con la dirección del Espíritu Santo, porque Él ve la aflicción, Él sabe lo que estamos pasando. Lo que Él espera es que nosotros le pidamos que Él intervenga, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Él vio la aflicción, pero su pueblo aún se negaba muchas veces a buscar la presencia de Dios, porque ellos fueron llevados allí precisamente cautivos por eso, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos como el pueblo de Israel dice que Él vio al pueblo de Israel, pero estaba esperando que clamaran, y al fin clamaron, y cuando clamaron es cuando el Señor estaba pendiente y les envió ese Salvador, les envió esa ayuda, esa protección, ese ayudador que ellos estaban esperando. Por eso la palabra del Señor nos dice, el Señor nos ha dicho, clama a mí que yo te responderé. Así que, iglesia, nosotros tenemos que estar confiados en Dios y creer que cada vez que nos acercamos a Él, como dice la palabra, el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador, es decir, que tenga fe que sí, que Dios está escuchando, que Dios está recibiendo la oración. Y es verdad, nosotros tenemos que orar y orar con fe, iglesia, creyendo que el Señor es el que está viendo y escuchando lo que nosotros estamos pidiendo, y que nosotros simplemente no tiramos palabras al aire, sino que oramos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso que nos responde, que escucha el clamor. Por eso nos da una promesa que dice, clámame que yo te responderé. O sea, la garantía es que si nosotros clamamos al Señor, que si nosotros oramos al Señor, pedimos al Señor, obviamente Él nos va a responder, iglesia. Aleluya, Dios es tan maravilloso que está a favor de cada uno de nosotros. En el tiempo de José, en ese tiempo pues habían unos hermanos envidiosos, en ese tiempo había una cisterna, en ese tiempo hubo una esclavitud, en ese tiempo también había cárcel, en ese tiempo para cada uno de nosotros también hay diferentes problemas. La cisterna, que es lo que estamos tratando en este momento, es para nosotros los problemas, las dificultades, todo lo que estemos pasando, las necesidades. No tenemos para comprar algo, no tenemos cómo hacer que las cosas sucedan porque me falta la economía. Ahí ese momento es una cisterna. En esa cisterna Dios tiene el control, porque si Dios te trajo y ha puesto en su corazón un propósito, es porque Dios tiene cosas grandes contigo y Dios lo va a hacer. Lo único es que usted debe confiar que Dios te va a abrir la puerta. Juntamente con esa tentación, juntamente con esa prueba, Dios da la salida. Y en esta noche tenemos una palabra maravillosa donde Dios nos va a dar la salida a cada uno de nosotros. Por eso el tiempo de lo que no tenemos, el tiempo de la escasez, el tiempo de la adversidad, tiene una salida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los problemas
que estemos pasando no es que Dios nos mandó, pero Dios muchas veces permite porque Él tiene confianza que nosotros vamos a salir adelante. Él tiene la confianza y la capacidad de que sabe que nosotros tenemos esa capacidad para triunfar. Si no tuviésemos la capacidad, Él no dejaría que el diablo nos tocara, pero Él sabe que podemos salir adelante. Por eso ese problema que estás pasando es un problema en el cual Dios va a sacarte. Y acuérdense, cada problema de acuerdo a la capacidad llega un problema. Cuando las victorias son grandes, los problemas son grandes. Cuando las victorias son pequeñas, los problemas son pequeños. ¿Cuál es la causa en la cual el enemigo se enseñorea? El enemigo se enseñorea por muchas cosas, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y ese cuidado es tan maravilloso, pastora, iglesia. Es un cuidado tan precioso porque José fue echado por sus hermanos a la cisterna. Quizás por mucho él quiso salir, quizás aruñando, quizás queriendo salir de ese lugar, pero Dios usó a sus propios hermanos para sacarlos de la cisterna. Aun cuando el propósito de ellos en ese momento era venderlo a una ismaelita, pero Dios tenía un propósito más grande, no dejarlo en la cisterna, no quedarse de pastor nomás, sino Dios lo levantó a causa de la esclavitud, vendido como esclavo en la esclavitud. Dice que él no empezó a quejarse, quizás estaba viendo solo el panorama, pero él obedecía a Dios y dice que todo lo que él hacía allí en la casa de Potifar, Dios lo prosperaba. Por eso tomó la confianza Potifar en él y le dejó todo lo de su casa al mando de él. Le dejó que cuidara las cosas. Todo lo que él hacía prosperaba. Por eso el problema que estés pasando, en la dificultad que estemos en este momento, todo lo que emprenda, cuando usted está agarrado de la mano poderosa de Dios, todo lo que usted emprenda, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. En el momento no hay cosas, pero hágalo con amor. Hágalo creyendo que Dios va a trabajar a favor tuyo. Y sé que todo lo que tú vas a ser prosperado. Por eso todo lo que hacía José era prosperado. Allí en la casa de Potifar, como esclavo, fue prosperado abundantemente. Él empezó a obedecer a Dios. Quizás veía solo como esclavitud, pero fue excelente y fue creciendo hasta que fue llevado a causa de esa calumnia a la cárcel. Pero dice que en la cárcel tampoco él no se quedó quieto. En la cárcel él también siguió obedeciendo al Señor, siguió haciendo las cosas y dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Por eso el carcelero vio que eso pasaba y lo coloca a también muchos privilegios, lo coloca al mando de muchas cosas importantes en la cárcel y empieza a tener una vida diferente. Por eso el problema no está para que nos quedemos quietos. Cuando venga un problema, cuando venga una dificultad, Dios nos llama para que nosotros avancemos, para que nosotros ejecutemos, para que hagamos las cosas más con el agarrado de la mano del Señor con más excelencia. El problema no viene para que usted no haga las cosas, el problema viene para que nosotros hagamos las cosas mejores. Por eso José las hacía mejores como esclavo y fue exaltado. En la cárcel hacía las cosas mejores y era exaltado. Y acuérdense, el problema pequeño tiene victorias pequeñas, pero en el problema pequeño de la cisterna tuvo una victoria pequeña, pero ya en Potifar empezó a ver cosas grandes, pero fue a la cárcel y iba a ver cosas más grandes, porque de la cárcel fue sacado para ser el segundo después del faraón, el rey de Egipto. Por eso Dios, que cuando tiene cosas grandes con nosotros, Él sabe la capacidad que nos ha dado a cada uno de nosotros para vencer todo obstáculo que se levante en la economía, en la familia, todo lo que se levante contra nosotros. Dios está a favor de nosotros en esta noche. Claro que sí, pastor, y es que todas las cosas uno ve y dice, pero ¿por qué le pasó todo esto a José si José la verdad era buena persona, ¿no? O sea, uno de pronto le puede decir, no, pero es que José no se merecía eso, porque siempre lo vemos amando a Dios, siempre lo vemos buscando a Dios, y uno de pronto decía, uno pareciera que es como injusto, pero no, porque si uno se da cuenta, lo que Dios hizo para uno quizás fue injusto, pero lo que hizo fue Dios es catapultarlo, ponerlo en el lugar preciso para hacer que él avanzara, porque todo lo que José vivió fue una preparación para el propósito que Dios lo tenía, la formación que hizo de él un hombre fuerte, un hombre inteligente, con la inteligencia de Dios, de la sabiduría del Espíritu Santo. O sea, lo formó en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las aflicciones que José pasó. Lo que Dios estaba haciendo era formándolo para el propósito, para cuando lo pusiera en el lugar que él lo iba a poner allá, el segundo después de Faraón, él estuviera capacitado. Y a veces lo que pasa con el pueblo de Dios es que no nos
capacitamos, huimos de las pruebas, huimos de las aflicciones, huimos de las cosas que nos toca pasar. Pero veamos a un José. José no huyó, José aceptó, o sea, él dijo: Señor, si esto es tuyo, como decía el pastor, pues voy a trabajar bien, voy a dar lo mejor de mí donde quiera que yo esté. Aunque yo no lo encuentro en la palabra del Señor, no encuentro a José quejándose, pero ¿por qué estoy aquí? Pero no, para nada. Hacía las cosas con excelencia, dice, y lo más importante es que dice que la mano de Dios siempre estaba. Donde estaba él, siempre estaba la mano de Dios. ¿Para qué? Para cumplir ese propósito. O sea, fue una preparación. Iglesia, y si quizás estamos pasando por momentos difíciles, momentos de dificultad, lo que tenemos que orar al Señor es: Señor, muéstrame cómo debo hacer las cosas. Señor, cómo tengo que hacer para avanzar. Señor, cómo salgo de esta prueba, pero todo con la dirección del Señor. No nos pongamos a renegar, no nos pongamos a pelear con Dios: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo debería estar aquí, yo no merezco esto. No nos pongamos a pelear con Dios. Digámosle: Señor, tu palabra dice que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien, y es verdad. Entonces todas las cosas que pasamos nosotros nos ayudan a bien. Quizás no nos gustan, ¿verdad, pastor? Y es verdad, porque a nadie le gusta la prueba, a nadie le gusta el momento de la dificultad, el desierto, a nadie nos gusta pasar por esos momentos, pero cada vez que pasamos por eso, somos formados por el Señor, y sobre todo tenemos que entender que hay un propósito de Dios el pasar en ese momento, porque cuando pasamos por eso recibimos nuevas experiencias que luego nos van a servir más adelante para poder ayudar a otros. Aleluya. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso a José, él en el pozo, sus hermanos mismos le ayudaron a salir. Dios te va a ayudar a salir de ese problema, de esa dificultad. Quizás usted simplemente tiene que confiar en el Señor, actuar, hacer las cosas bien, y Dios te va a sacar de ese problema, de esa dificultad. Allí con Potifar, Dios tenía algo maravilloso para él, tenía que llevarlo a un nivel más grande, y ese nivel más grande no lo iba a conseguir ahí no iba a llegar el panadero, ahí no iba a llegar el copero, ellos iban a llegar a la cárcel, y como iba a llevar a la cárcel, Dios tenía que llevarlo a la cárcel y permitió que esa mujer se levantara en calumnia para que él llegara a cumplir el propósito. Y ahí en la cárcel él le rogó al panadero que le hablara, le rogó al copero que le hablara, el panadero murió, pero el copero llegó a la presencia del Señor, y cuando Dios, al ver que pasaron los años y no pasaba nada, inquieta, da el sueño al faraón, y el faraón es inquietado, y ahí el copero no tiene más que hacer sino sacar a relucir la promesa que él había dicho que sí le iba a ayudar, pero se la había olvidado. Pero al ver la opresión, la angustia del faraón, él habla a favor de José, y José lleva la palabra, y se puede encontrar que en el momento de mayor crisis en el mundo que había en ese momento, que era en Egipto, Dios le dio la estrategia para que antes que viniera la crisis ellos fueran prosperados, fueran bendecidos. Egipto fue la potencia mundial de ese momento porque tenían la anticipación a causa de la revelación, y por eso José es colocado como esa persona gobernador de Egipto después del rey, y empieza a tener todas las bendiciones, y terminan con propiedades, con bendiciones, que hasta que el pueblo estuvo ahí fueron un pueblo prosperado, bendecido, a causa de la bendición de un pueblo que está ahí. Donde usted esté, usted es bendición, lleva la bendición gloriosa del Señor. Que hay un problema, que hay una dificultad, sí, pero debemos regocijarnos cada mañana que el Señor tiene cuidado de nosotros. Por eso la palabra dice que Él vio la aflicción del pueblo, Él vio el clamor del pueblo, Él también vio la angustia del pueblo. Tres cosas importantes que estaba pasando el pueblo en medio de la esclavitud. Dios vio esas cosas, por eso envía al libertador. También Dios ve las cosas que estemos pasando. Por eso lo que usted tenga hoy, dele las gracias al Señor cada día por esas bendiciones tan maravillosas. Hay gente que se quejan porque tiene un celular viejito, pero es un celular que Dios le lo dio. Hay gente que ni siquiera tiene celular y se está quejando por un celular. Por eso lo que Dios nos está dando, debemos darle las gracias cada día por lo que tenemos. Hay gente que critica porque el carro es viejito, pero si el carro es viejito y le sirve, nos lleva donde nosotros queremos, démosle la gloria a Dios por ese carro viejito. Pero hay gente que desea hasta un coche, hasta un carrito de jalar
regalarlos a ellos, pero Dios te ha dado esa bendición, y con la bendición que nos da, seamos contentos, alegres. No nos está diciendo que nos conformemos, no. Dios nos está diciendo en cada momento que seamos felices con el Señor, y con el propósito de lo que Dios nos ha dado vamos a crecer, vamos a estar delante de su presencia para hacer las cosas maravillosas de lo que Dios nos ha dado. Si la vajilla es la vajilla viejita, démosle las gracias a Dios por esa vajilla, y soñemos con tener una nueva, soñemos con tener cosas mejores, y Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Pero no seamos personas que critiquemos el estado actual de cada uno de nosotros. Sí, no nos conformemos con lo que tenemos actualmente, pero démosle las gracias a Dios, porque muchos desean estar donde usted está hoy, pero al estar ahí en ese lugar no es para criticar, no es para sentirnos mal, es para decirle gracias a Dios, porque sabemos que tú ves mis angustias, sabemos que el clamor que yo he hecho tú lo escuchas, sabemos que tú estás pendiente de cada una de las cosas en las cuales tú tienes bendición a favor de mi vida en medio de la aflicción. Tienes cuidado de mí en medio de cada una de esas dificultades. José por sus propias fuerzas no salió de la cisterna. José por sus propias fuerzas no salió de la esclavitud. José por sus propias fuerzas no salió de la cárcel. Fue Dios que le abrió las puertas, fue Dios que hizo las cosas. Sí, pasó por una dificultad, sí. Usted está pasando por un problema en esta noche, en estos días, en este tiempo. La palabra que viene en esta noche dice que Dios ha visto en cada uno de nosotros la aflicción. Dios ha visto el clamor por los extractores, cómo están haciendo daño, cómo la sociedad está haciendo daño. Dios ha visto la angustia que hay en el corazón de cada uno de nosotros, pero Él también ve cuando nosotros tenemos confianza, cuando nosotros pensamos que Él lo va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario para darnos no solo la salvación, que es el regalo más maravilloso que Dios nos ha regalado, pero también al darnos la salvación, Él nos ha regalado a cada uno de nosotros también la sanidad. Él nos ha regalado la prosperidad. Él nos ha regalado esa bendición maravillosa de desarrollar lo que antes no podíamos hacer. Por eso es tiempo maravilloso en esta noche de decir gracias Dios, porque este problema que tengo en este momento, tú me estás mostrando cosas grandes, me estás haciendo que yo crezca, que no me quede en el mismo nivel. Acuérdense, José en el nivel de la cisterna era un nivel bajo, era para ser pastor. Los hermanos se sintieron envidia porque iba a ser el mejor pastor de ovejas, pero Dios lo levantó a ir a gobernar la casa de un principal allí en Egipto, en la casa de ese hombre llamado Potifar. Y al tener éxito ahí, ya cualquier persona dice, no, aquí vivo, ya estoy satisfecho porque ya tengo el cuidado. Pero Dios hace que esta mujer lo sean calumnie para ir a la cárcel, porque él tenía un nivel más grande. En la cárcel también estaba cómodo, estaba protegido, nadie le hacía daño. Era el carcelero tenía cuidado de él porque todo lo que él tocaba era prosperado. Pero Dios no era el nivel que él tenía para él, sino tenía un nivel más grande, y ese nivel era el segundo al mando de toda la nación, de todo el imperio que había en ese momento egipcio. Y Dios lo llevó allí, desarrolló sus dones, sus talentos. Fue un hombre que era temido por todos los egipcios, temido por todos los pueblos en ese tiempo, porque obedeció a Dios. Pero eso no nació de la noche a la mañana porque simplemente hizo una oración. Sí, oró, pero vinieron luchas. Esas luchas que estás pasando, lo que Dios está diciendo es porque Dios te está llevando a un nivel mayor. Dios permite, Él ve que cada uno de nosotros tenemos aflicciones, ve que los extractores, aquellas personas que en este tiempo no pueden ser cuadrilla, quizás no es aquella persona capataz, pero es la sociedad que nos está haciendo daño, que está haciendo adversidad en nuestra vida, que nos están oprimiendo, y usted dice, ya no puedo más. La palabra en esta noche viene para decirle que Dios está a favor de nosotros. Dios está sacándonos, así como sacó a José de la cisterna, de la esclavitud, de la cárcel. Dios está en esta noche para sacarnos de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la miseria, de aquella adversidad, de aquel problema que tenemos. Dios está para levantarnos. Vamos a orar en esta noche para que Dios haga esa obra gloriosa en nuestra vida, y aquí le guiamos en algo para que usted siga orando en su casa, para que Dios muestre su gloria. Padre y maravilloso Dios, Dios que hizo los cielos y la tierra, qué maravillosa bendición es saber, Señor del cielo, que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros y ve la aflicción
que hay en el pueblo. Tú ves que se ha levantado, Señor, el clamor de nosotros a causa de muchas cosas que necesitamos para nuestra vida. Tú ves, Señor, del cielo las aflicciones, Señor, y las angustias que estamos pasando, Dios. Esa adversidad, esa prueba, aquellas cosas que estamos pasando, Dios, sabemos que nos trae una palabra, un consuelo en esta noche que nos va a llevar en victoria. José estuvo en una cisterna, vio el problema, solo la dificultad, pero de ahí lo sacaste tú, Dios. El problema que está pasando la familia en este momento, Señor, el problema que está pasando en la economía, el problema que está pasando en la iglesia, en la área, Señor, de cielo empresarial, laboral, Señor, abra las puertas de bendición, llévanos en grandes victorias, Señor. Vamos a hacer todas las cosas para la gloria y honra tuya, Señor. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a pactar con el Señor esa ofrenda, colocarlo ahí en su casa, una cajita. Moisés dijo una canasta, y cuando vayan a la casa, ese servicio virtual, por eso nosotros le decimos téngalo allá en su casa, pero téngalo apartado para Dios, y Dios trae su protección, Dios trae la libertad, Dios trae que el ejército celestial pelea a favor tuyo, y el domingo lo trae el alfolí, y Dios obrará con la ofrenda que traigas el domingo, con su diezmo, primicias y pacto, y Dios bendecirá tu vida. Padre y maravilloso Dios, colocamos esta ofrenda que hoy la iglesia da en sus hogares, en el lugar donde estás escuchando la palabra, y declaramos la palabra de bendición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos prosperas en todas las cosas, nos das salud y nuestra vida espiritual crece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, iglesia.